Continuaremos con el capítulo número 10 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama, donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Bueno, en esta parte del libro empiezan mencionando que el autor ha empezado a contar la historia de lo que había pasado con tales verdades que podrían ser no creídas. Entonces ya pues más o menos vamos a ver de qué se trata la historia. De lo Bueno, que yo creo que este título va a nosotros mostrarnos algo más y nos va a hacer imaginar todo lo que va a suceder desde ahora. Porque nosotros anteriormente habíamos tenido una discusión sobre si él se encuentra con Dulcinea. ¿Será esta el gran capítulo de encuentro con su bella Dulcinea? ¿O todo será una farsa como las locuras del Quijote? Porque aquí dice que las locuras del Quijote llegaron aquí al término y la raya que puedan imaginarse. O sea que superaron lo que antes habíamos conocido. Imagínense lo que antes superó esta locura del Quijote. O sea, imagínense ahora todo lo que él hizo antes. Lo que nos aclaran del todo al inicio de ese capítulo es que el autor, sin pensar pues como que Don Quijote antes era loco, pues ya se pasó en ciertas situaciones y por lo tanto él no quería que creyeran que esto era fantasía, sino que al contrario quiso decir cada una de las verdades, porque las verdades estaban por encima de las mentiras, como el aceite encima del agua. Aquí hacen esa comparación. Y además pues diciendo eso que sobrepasan las locuras del Quijote, es que suena contradictorio, porque en el capítulo no es que Quijote se mencione demasiado, porque la historia basa más en lo que se cuenta a lo que hizo Sancho. Entonces es como, por decirlo así, irónico que digan, que sobrepasa las locuras del Quijote si en el capítulo no se basa tanto en esto. Bueno, y también quiero añadir algo, que es que Cervantes le encantaba la química. Porque en el mismo párrafo dice ahí sin añadir ni quitar un átomo en la historia. Que finalmente escribió de la historia sin añadir. Sin objeción, que él no iba a quitar ni añadir nada de lo que había pasado. Entonces, que todo era tal cual como había sucedido. Podemos ver que le puede gustar la química, porque todos sabemos que el átomo es una partícula más pequeña. Entonces, ese Quijote sabía de todo, parce, de todo. Cervantes sabía de todo. Perdón, Cervantes. Sí, pues era un genio, por eso le llaman el monstruo de la naturaleza. De la literatura. De la naturaleza. Sí. Bueno, continuemos con el capítulo. Bueno, el capítulo comienza contando la historia que terminó en el capítulo pasado, que dice que Don Quijote se metió a un bosque a la espera pues de Sancho y de que le trajera noticias. Entonces dice que Don Quijote se metió a la selva, bosque o encinar y se quedó ahí esperando a Sancho y las respuestas que él le trajera. Pero antes de esto pues como que habló con él y le empezó a decir un montón de cosas y le comenzó a decir que cuando él la viera tenía que taparse los ojos, que por la belleza que iba a ver, que ella iba a irradiar una luz, que ella iba a ser como lo mejor que él había visto, que se tenía que sentir muy afortunado, que era el mejor escudero del mundo por solamente verla y un montón de cosas. Es que lo que pasa es que Don Quijote pues no estaba tan confiado de si dejarlo ir o no ir, o ir con él no sabía qué hacer, pero al final él se convence de que lo deja ir y él se embosca y le dice que tiene que esperar buenas noticias, que espera pues que le traiga buenas noticias y que él tenía que prestar atención a cada uno de los movimientos que hiciera Dulcinea mientras le contaba las cosas y que se lo contara con puntualidad, que le dijera absolutamente todo lo que hiciera, porque ahí así se iba a dar cuenta de lo que sentía ella por su amado. Entonces él dijo que por favor estuviera visualizando cada una de las cosas que hacía y que se las contara tal cual como era. También le dijo que fuera y se buscara una mejor aventura y que ahí vería el suceso, que se volviera el mejor suceso. Es que aquí lo que pasaba es que los caballeros les gustaba mucho estudiar la expresión corporal de sus damas, porque muchos se aprovechaban de sus riquezas y las palabras eran vanas. Entonces, para hacerlo más creíble, nada más cierto que cómo se expresan las personas, porque es muy imposible controlar el cuerpo ante el nerviosismo, la parálisis que le da cuando a una persona le gusta y ese tipo de cosas. Él quería que le contaran pues las acciones y todo lo que ella hacía
como mientras ellos interactúan, que porque él estaba en busca de un secreto que había en el corazón de ella. Sí. Es que acá, pues, en esa parte dice Meli, Sancho le dice, Sánchez de vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo que le debe tener ahora no mayor que una avellana. Entonces él también aquí le dice un refrán, pues que donde no piensa, salta la liebre. Y aquí Quijote se sorprende porque le dice como que siempre como para cada situación tienes como un refrán, amigo mío Sancho. Entonces, Sí, pues, o sea, es como para la ocasión él tiene su refrán y lo tira y lo dice mal o lo dice bien, pero tira Pero su refrán. esta vez lo lo tiene. dice, y esta vez Pero lo dice ahí- malo Es que porque- últimamente, o sea, ya no se notan tanto los errores de Sancho. Sancho, porque ya, pues, ya es como más corregido el Mira, hablar y todo y eso. en el pie de página mío dice que el refrán correcto es donde se piensa que hay tocinos, no hay estacas. Donde no hay tocinos no hay estaca. Entonces no No entiendo. se parecen nada. No, O sea, pero es como que- donde no o hay sea, comida, lo que es que- la No, apariencia son engaña. dos. Son dos refranes. refranes. Ese es uno y luego sigue el que él está diciendo. ¿Dónde Donde se- uno no piensa es el terreno. Bueno, es que lo que sucede entonces ya ahí es como que Sancho trata de como convencerlo, sí, yo voy a hacer todo lo que usted me diga, mejor dicho, voy a traerle todas las noticias como usted me las pide, déjeme ir pues. Pero también Sancho le dice Entonces- que siempre con los mismos refranes, que siempre lleva los refranes como Ajá, Y hay que algo- exagera. Hay algo que me deja como medias y es que Don Quijote le dice que si no encuentran el palacio pues de su señora en la noche, que lo van a encontrar de día o en algún momento, No, pero eso lo que dice Sancho a Don Quijote. Sí, eso se lo dice Sancho. Eso. Sí, No, Sancho no le dice a Don dice Quijote que que si dice no que- encuentro en los vea. palacios ahora Ahí dice- que es de les pienso hallar, cuando menos lo piense y encontrados déjenme a mí con ella. Sí, Por eso lo por dice eso Sancho. lo dice Sancho. Eso arriba, yo iré, volveré presto, digo Sancho, y dice el refrán y al final Bueno, dice eso. entonces lo que quiere decir en esa parte es que él la va a buscar y que no le puede decir pues cuándo va a volver, sino que simplemente deje que él vaya y la encuentre y que Bueno, ahí dicen que Don Quijote se quedó descansando en un árbol sobre los estribos, mientras que Sancho organizaba su asno, ¿cierto?, para irse. Y también dice que Quijote quedó lleno de tristeza, imaginándose un montón de cosas que estaba, y en cambio Sancho estaba todo pensativo y confuso porque no sabía qué hacer. o sea, ahí mismo, perdón, solo digo una aclaración. En esa parte el mismo autor dice que, bueno, que dejan atrás a Don Quijote y que mejor dicho van a seguir con lo que pasa con Sancho, solo van a seguir la historia de él. Bueno, entonces cuando ya Sancho mira hacia atrás para ver si ya Quijote no está ahí, ya ve que no está ahí, entonces él sigue con su asno y al rato se sienta en un árbol. Entonces cuando se sienta en el árbol, él comienza a decirse a sí mismo, a hablar él solo, a preguntarse que ahora el qué va a hacer, que quién dónde va va a a- encontrar a la reina, que a quién va a vea que a buscar. quién va a buscar, que Pero dónde lo más estará el charro es pozo, que- que dónde estará la princesa, que dónde la va a ir a buscar, que a dónde que pues se comienza a hacer preguntas él mismo como en segunda persona porque dice que a dónde en la gran ciudad del Toboso y bien y aparte de quién la vas a ir a buscar del párrafo del Que famoso es muy Quijote. charro porque él se pregunta como si él fuera Sancho y se responde como si él fuera Sí. Sancho. Entonces él dice, Es que esa lo "Es que ¿dónde la vas a encontrar, Sancho?" Y él mismo se responde como si él fuera Es Sancho. que, pero pues es como hablar con la misma Ahí se le es olvida. hablar con la conciencia de uno. Es que miren, porque pues Entonces la espérate, Manuel, un conciencia es momento. Sancho porque en ese momento él es el que No, está sí, buscando lo es que él quiere. Es la conciencia de uno. Ustedes no han visto que uno, por ejemplo, está hablando con uno mismo en la mente o en Sí, un espejo pero es que mirándose y uno normalmente- mismo se responde. Pues, Por eso, yo pero en mi caso uno- yo mismo me respondo, yo digo como que Angélica tengo que hacer eso. No, pero es que porque vas a hacer eso si tal cosa, tal cosa. Entonces eso se dice en la mente, a veces uno Sí, se pero- descabella y lo dice así de Es que miren, tirada. es muy raro porque muy Don normal Quijote en lo la dice, sociedad. o sea, yo digo, si él estuviera hablando con él mismo sería normal porque uno también lo ha hecho, pero él como hablar consigo mismo pero siendo otra persona, eso sí está Don fuera Sí, de... porque Y lo charro Bueno, es que a mí- hasta le dedica como un refrán a sí mismo. Es que miren, yo digo una cosa antes de que digas el refrán. A mí también me parece muy contradictorio que Sancho después de decir que no, que ella era una labradora cualquiera, que mejor dicho, y ya después de un rato como que la empieza a tratar de la señora, de que vive en palacios. Mire que antes de que él salió dijo que le iba a encontrar en sus palacios o ¿al qué? Bueno, al Calario. Pero pues fue porque siguió la locura que le había mandado su señor. Por eso, Como- pero es espera, que- por como él pensaba que ese palacio y que la bella Dulcinea sería real. Pero y no, que él si antes la trataba de Pero una sí, lab- él primero la trataba de una labradora y la trató súper mal. Le dijo que ella era como un macho.
pero aún así Dolorosa. él debía de guardarle respeto a su amo, porque anteriormente ellos habían tenido una pelea en la que Quijote le dejó en claro que debía respetar a su bella Dulcinea. Pero igual Sancho es muy imprudente, en fin. Steven, del refrán. El refrán dice: mensajero sois amigo, no merecéis culpa, no. Y esto quiere significar que, pues no significa, sino que son versos que se repiten en romances de Fernán González y de Bernardo del Carpio. Pues, pero es como una parte. Es que él mismo se estaba echando como la culpa, pero a la vez estaba dando méritos. Porque estaba viendo como los posibles caminos que podía tomar, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, que si sabía dónde quedaba todo. O sea, se estaba haciendo un cuestionario interno de cómo iba a encontrar a Dulcinea del Toboso, pero ni siquiera sabía cómo era, dónde quedaba, dónde vivía, entonces iba perdido prácticamente. Aquí pues me gustaría tomar lo que dice Steven y decir pues que Sancho empieza a tener como un cierto pensamiento crítico y deductivo, aunque no sea pues como notable, porque vean que más adelante se le ocurre algo que es totalmente descabellado, pero si se ponen a analizar frente al Quijote y a lo que piensa y a cómo ve las cosas, Sancho se aprovecha de la distorsión de la realidad, la cual tiene el Quijote, para darle a entender otras cosas, con lo de la labradora y los 3 caballos, que vean que él toma toda esa realidad y la distorsiona por sí mismo para que el Quijote se crea. Y lo más triste pues es que Don Quijote, como decía Daniela, se entera de que es una simple labradora por el tema de la expresión corporal, el olor y la cara, porque detallan a la labradora más adelante como una persona de cara redonda, de mal olor y de muy mal gusto. Entonces es como interesante cómo Sancho ahí plantea ciertas cosas y se estructura toda una idea para hacerle creer al Quijote algo que no existe. Bueno, a mí me gustaría decir, Luis, y contradecirte en algo que a mí no me parece que sería tanto un pensamiento crítico de parte de Sancho. Porque si Sancho hubiese pensado como una persona crítica desde capítulos anteriores, creo que no tendríamos acá en la historia un Sancho iluso. Yo creo que más bien sería como interrogarse a sí mismo de lo que él hizo mal, y fue decirle una mentira a Quijote, que era haberle llevado una carta a su Dulcinea y ahora estar en este peligro. Entonces no sería tanto crítico, porque si él hubiese dicho crítico, yo creo que en la primera parte donde él dice acompáñame, espérate Manuela, acompáñame en la historia hasta a que tú seas mi fiel escudero. Yo creo que él ahí se hubiese interrogado a sí mismo y se hubiese hecho una crítica. Pues yo no puedo estar con este señor porque primero, él cómo lleva una traje de siglo XVII, Se dejó endulzar el oído. XV, ajá. Pero entonces es que yo digo, él aquí no sería una persona crítica, él aquí estaría como una persona que no está en las cabalidades de decir soy crítico y tengo fundamentos para seguir a Quijote. El único que está haciendo es tener un beneficio propio para a su favor, porque como ya sabemos, él lo que tenía era llevarle algo a su familia y recuperar o ganarse la ínsula que tanto le había prometido Quijote en la primera parte. Es que yo creo que en esta parte también es como una lección en esta historia con lo que ha pasado con Sancho. O sea, miren a lo que ha tenido que llevar esa mentirita a Sancho. O sea, todo lo que ha tenido que decir, todo lo que ha tenido que ocultar, todo lo que ha tenido que evitar decirle a Don Quijote, o todo lo que le ha tenido que decir por una mentira y por simplemente querer tener unos pollinos. Porque por lo único que lo hizo, llevar esa carta y contarle a él, era por lo que le había prometido. Yo estoy de acuerdo con lo que Angélica decía de que no es una persona crítica, porque vean, si uno estuviera consciente de todas las cosas que han pasado, él en la primera parte cuando le tocó decir esa mentira, uno siempre buscaría como salir de eso, no embarrarla más. Y vean que esto también puede responder lo que hermano preguntaba antes, que era que por qué él cambió la actitud en cuanto a Dulcinea. Y es porque cuando uno tiene algo que esconder, uno obviamente va a cambiar. Entonces miren que él empieza como
a decirle que sí a todo a Don Quijote y a hablarle lindo de ella, decirle no, yo la voy a Como buscar, tipo yo voy a ir. culpa. Y, sí, como culpa y a la vez él quiere es como seguir en la mentira porque él sabe que no le puede decir que no la conoce y que no sabe nada de ella. Pero vean que más adelante él incluso hace algo mucho peor que lo que hizo anteriormente. Pero más adelante. Y es... Sí, es más reemplazar. adelante, más. Pero pues igual. Bueno, Yo digo que aquí lo que pasa es que la presión hace que la conciencia inocente, por decirlo así, de Sancho se corrompe un poquito. Porque mire que la primera mentira que le dijo a él cuando le entregó la carta a ella fue por dinero y era por beneficio propio, pero no lo dañaba de cierto modo porque él nunca se iba a enterar que no le llegó la carta. Después fue avanzando y él se fue acercando hacia Dulcinea para verla, conocerla y saber qué gratitud tenía ella hacia él. Y mire que ya sí lo perjudicaba directamente, entonces Sancho ya estaba ahí que se moría porque ya lo iban a descubrir y cada vez iba de mal en peor. y mire que, siguiendo pues con la historia, él como que cae en razón, pues de acuerdo con lo que ahora estaba diciendo Angélica, porque después de él hacerse todas esas preguntas y él mismo respondérselas, él dice que ahora ya todo tiene remedio, que porque él notó que su amo no estaba un poco cuerdo, y aparte de eso, él decía que él era más, o sea, que estaba más loco que el amo, dice así, mentecato, que porque lo sirvió a él, sabiendo pues que mire que él comenzó ahí a decir todo lo que pasó, que confundió a los molinos con unos gigantes, que vea que esas mulas religiosas que atacó a esos jarneros porque creían que eran enemigos, cuando atacó como esa procesión que era de la Virgen pensando que la llevaban atada. También porque como Quijote pudo imaginarse todo eso, que también podría imaginar que cualquier señora que pasara por ahí sería la señora Dulcinea. Que decir que pues normal que la hacía pasar por ella. Ajá. Entonces que él no iba a pensar que esa no era la señora de su hermosura. Sí, que pues si Don Quijote no se lo creería, él iba a seguir pues con el hilo, diciéndole que sí, esta es Don Quijote, esta es... Que le iba a convencer. Que le iba a decir que de pronto un enemigo de él había cambiado la figura. Un enemigo de esos que él dice que él tiene, un encantador, perdón, le dicen que le había cambiado la figura Pero ¿saben qué? como mal y daño. Sancho hacía mucho rato ya se había dado cuenta de la locura de su amo. O sea, porque ustedes saben que al principio nosotros decíamos, no, ese se hace el bobo, pues como, no pasa nada, yo le creo. Y pensando en sus ínfulas, pero miren que él en esta segunda salida que tiene con su amo, él lo que dice es como, bueno, listo, yo confío en que usted me dé dinero o que me dé algún pago que sea mensual para yo estar confiado porque yo ya no creo en la ínsula. Sin embargo, Don Quijote pues le dijo que no podía y él decidió salir, pero él ya estaba consciente de que ese tipo de cosas no pasaban en la vida real, que era como algo de película, y él aún así decidió ir con su amo sabiendo que no tenía nada seguro. Entonces pues es como muy arriesgado, y también eso además que él también se enamoró de cierto modo de la caballería, porque es que yo no me iría con cualquiera por nada, porque ya a él se le habían acabado las ilusiones de que iba a tener una ínsula y Seguro tampoco quería vivir en una monotonía estructurada por el tedio de la aburrición. Entonces es como ¿De la burguesía o monarquía? tedio, aburrición. Ah. Bueno, después... A mí me aterra algo en la historia y es algo con Sancho. Ay. Y es que Sancho a mí me parece una persona fiel, sí, pero aún así me parece una persona que es juzgada por la sociedad en este momento. Eso suena un poco descabellado, digo, porque es juzgada por la sociedad en este momento, porque ven que Sancho sigue a Quijote y seguir el ideal, el ideal de otra persona ahora es como condenarse a ser un prototipo de algo. No, yo creo que Porque, sería al pero revés. espera, yo creo, por ejemplo, tú sigues un ideal. Por ejemplo, tú eres fascista. A ti te van a caracterizar como qué? Como una paramilitar, ¿cierto? Como un guerrillero. Entonces, si Quijote es considerado una persona loca, Sancho es también considerado una persona loca. Si Quijote es considerado una persona rica, Sancho también va a ser considerado rico. O sea, el prototipo de la persona que lleve el ideal, el que siga va a ser condenado a ser como ella. Yo Es creo que tipo él lo lazos rompió, familiares. ¿no? Él rompió ese prototipo porque la sociedad tenía un prototipo y el único que no encajaba era el Quijote.
Entonces Sancho al seguirlo eran los apartados de la sociedad, los que no encajaban. Yo digo Entonces que- por eso lo rechazaban. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Angélica, era como ese lazo, por ejemplo, un hijo y pues su mamá, y si la mamá es rica, pues el hijo es rico. O sea, y ese tipo de cosas, pero nosotros juzgamos también a Sancho desde lo que hemos conocido a lo largo de la historia. Porque es que Sancho, como ha sido muy fiel, muy bondadoso, muy noble, muy pero muy tierno, interesado. muy lindo, en muchas ocasiones también ha cometido muchos errores que realmente uno queda como, wow, Sancho, entonces eres fiel, no eres fiel, ¿qué pasa contigo? Bueno, perdón, ya continuando con la historia. Lo que pasa ahí es que el escritor dice que Sancho queda cegado con el espíritu, ¿cierto? Y dice que bueno, que él hace tiempo se queda toda la tarde ahí para que Don Quijote pensara que le había dado tiempo de ir al Toboso y volver a donde estaba Quijote. Después de eso, ya cuando se estaba montando en el burro, en el asno, Cuando él ya se iba cuando ya se iba a ir, vio que venían 3 labradoras. Sobre 3 pollinos. ¿Quién quiere continuar con la historia? Bueno, no es tanto continuar con la historia, sino, discúlpenme, Comentario. que me voy a subir un poquito porque hay algo que se nos pasó. Dale. Y es decir, uno de los refranes que, pues, muchos refranes que menciona Sancho Ay, en la sí. historia. Y me da mucha risa uno que dice, el diablo me ha metido a mí en esto, que otro no. O sea, él está metiendo aquí al diablo. Pero es que cuando lo metía al diablo. Pero espera, por él decir una mentira. Y acá este refrán me gusta porque este es un refrán que nosotros utilizamos en la actualidad. Pero este refrán nosotros lo hemos modificado a nuestra manera. Y este es, dime con quién andas y decirte quién eres. Y nosotros lo conocemos como ahora, como, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, cambia algunas partecitas, estructuras aquí. O sea que Pero espérate, ya después me dice. Pero, Y entonces cambia la estructura por aquí de que Cervantes es conocedor de muchos refranes, historias, cuentos, relatos, mitos, leyendas que hay en el mundo. O sea, Cervantes aquí se nombra otra vez, y quiero yo recalcar de que Cervantes ha sido una persona que no se dejó a lo arcaico. Él quiso ser el innovador entre los mejores. Porque Pero- vean que pero no tuvo ese pensamiento. aquí vemos que pues hay una pero parte lo que demostró. hay algo que yo estaba leyendo Tampoco. y era que la discusión de Cervantes y Lope de Vega se debía a que Lope de Vega quería seguir con sus poemas ligados a lo que ya estaba, y él no quería crear algo nuevo para meter a sus poemas, lo que hizo que las personas no les gustara tanto, dejara de gustar un poquito Lope de Vega por manejar tanto la parte arcaica. Porque Parte medieval. La parte medieval, sí. Porque vean de que Cervantes, cuando escribe sobre la mujer, escribe de una manera empoderada, algunas veces. Pero cuando Lope de Vega escribe sobre una mujer, la describe como una mujer sumisa, una mujer sensible que ama y que un Al estilo del caballero, siglo. y que un caballero fiel debe ir a rescatarla. Entonces yo digo que Cervantes superó el prototipo de describir de manera la mujer tiene que ser salvada. No, él dijo, porque una mujer no puede salvar a otro, o porque una mujer no puede vivir sola. Es que referente a lo de los conocimientos de Cervantes, yo pienso que él no es tanto que los haya dejado de manera arcaica, sino que se interesaba por cada uno, pero no los terminaba en su fin. Pues no se especializaba en cada uno, sino que, esto me parece interesante, esto. Es como un niño, tenía capacidad de asombro, y demasiada, diría yo. Entonces, y referente a lo de Lope de Vega, a ver, o sea, los dos, unos grandes literatos y Sí. toda la vaina, ¿cierto? Sí. Simplemente que Cervantes tenía el pensamiento de desafiar la Aló. corriente del siglo, porque él desafiaba toda la corriente del siglo. El siglo decía sí, él Y él decía dijo, no. Y bueno, y tampoco era tanto así, porque si lo dejamos así suena como un resabio. Él decía no a lo que le parecía injusticia, pero de todas maneras no lo hacía de una manera indirectamente, Sí. porque Si no estaría muerto. Sí. No, es muerto. Lo- Bueno, lo hacía de yo una manera quiero- indirectamente, porque si no estuviera muerto,
Y esa fue la disputa prácticamente con Lope de Vega. Y por eso es que Cervantes sí se llevó bien con Garcilaso de Vega, que está en la segunda parte prácticamente del libro. Y pues prácticamente sí. Bueno, yo quiero decir algo. A mí me parece que no podemos juzgar como a Lope de Vega como El malo de la historia. o como el arcaico, como algo así, porque no hemos leído ninguna de sus obras. Sin embargo, sí se conocen o sea, sí se puede hablar de él, que tuvo esa rivalidad por ciertos motivos de lo de la época y todo eso. Porque es que principalmente, aunque Lope de Vega fuera más joven que Cervantes, él obtuvo mucha más fama más rápido por sus poemas y porque las publicaciones de pronto las hizo más rápido, porque bueno, en fin. Pero Cervantes, aparte de ser un genio en la literatura, yo considero que Lope de Vega tuvo mucho que ver en la vida de Cervantes. Y tanto fue así que, o sea, Cervantes escribió tal obra, tal vez aprendiendo muchas cosas de lo que había hecho Lope de Vega. Entonces yo considero que ambos, siendo grandes literatos, ninguno puede ser juzgado como el malo o el que no hizo tal cosa o bueno. Bueno, a mí yo no diría juzgar, porque yo no llamaría a juzgar a lo que está haciendo Lope de Vega. Yo no lo vi, yo lo que dije no lo veía de la parte de juzgar. Lo veo de la parte en la que tú dices que no hemos leído ni conocido. Pues no está, para uno poder hablar sobre una obra, no es solamente leerla. Discúlpame, no es solamente leerla. Es también buscar una parte que te diga qué es Lope de Vega y ver una parte buena y una parte mala de él. Es también como nosotros vemos, a ti te gusta mucho y a mí me gusta mucho leer críticas sobre Quijote. Y pues eso significa que si uno leer una crítica, uno se basa desde el pensamiento de esa persona para uno poder ver. Por ejemplo, la profesora Lina nos habló del primero del Quijote. Sí. Y nosotros ahí juzgamos al Quijote, sí, pero... Por los molinos de viento. Ajá, pero miremos algo. La parte arcaica que yo le digo a él, y es por las lágrimas de Angélica. Las lágrimas de Angélica es originariamente de Luis Barahona de Soto. Pero se mira, pero ¿por qué mencionas las lágrimas de Angélica si Lope de Vega tiene que ver? Lope de Vega escribió un fragmento de las lágrimas de Angélica, un poema más de las lágrimas de Angélica, que pude leerlo y habla básicamente de lo que Cervantes nunca le ha gustado que esté como prototipado para una mujer. Y antes de que empiece Steven, porque ya me estoy pasando, y es algo más, Daniela, es algo más, vea, que Cervantes le gustaba así mucho la literatura y los poemas de Lope de Vega, y él no lo juzga, o sea, él dice, a mí me encantan, no textualmente me encanta, pero dice que a él le gustan los poemas de Lope de Vega y toda la literatura porque la rivalidad de ellos fue como empezó por Lope de Vega, gracias a que Lope de Vega escribe un prólogo que cree Cervantes que está hiriendo como los sentimientos del autor, y más la crítica que Lope de Vega le hace a la primera parte del Quijote. Y otra cosa más, Lope de Vega mantuvo una rivalidad también por lo que es fama y a ellos le faltó humildad. Sí. Aceptar que el uno era más y el otro eran buenos poetas, pero ellos no aceptaban eso. Ellos deseaban que cada uno quería ser el mejor que el otro, uno quería tener más fama y ser más notorio. Y aquí vemos algo que se llama que Luis Barahona de Soto, no terminé con la idea. Luis Barahona de Soto escribió uno de los poemas más reconocidos, que es Las lágrimas de Angélica, y él se basa, pues es un libro que es basado en poemas, y él se basa en este pequeño libro, o gran libro, para hacer una historia de caballería donde salvan a la mujer. Pero una cosa que no le gustó a Lope de Vega y que le encantaba a Luis Barahona de Soto era que él hacía como la mujer una parte sensible de ella. En cambio, cuando Cervantes publica la primera parte del Quijote, Cervantes en su primera la hace ver a Marcela, porque este fue el discurso que más nos encantó a todos, hace ver a Marcela como una mujer que se puede levantar y puede desmentir cualquier cosa, lo que la mujer de la época no podría hacer. Entonces, aquí, cuando
Lope de Vega hace su crítica hace Cervantes de la primera parte, él no lo hace ver como una amistad, sino como una enemistad a lo que él debía ser. Vemos, y tú dices, pero es que Lope de Vega es menor, sí, pero no pudo adaptarse a lo que renacía, a lo nuevo. No pudo adaptarse a lo que, no todo, él no pudo adaptarse a lo que llegaba. Dime tú, estoy diciendo sí, dime en qué se adaptó él en la parte de, él se dejó en el romanticismo. Ahí venía algo que se llamaba la novela gótica, él se adaptó a la novela gótica, no se adaptó a lo gótico. Pero, o sea, él no se adaptó a los estilos de escritura, por decirlo así, pero él sí los implementó para que dieran pie a eso. ¿Para qué? ¿Pero por qué lo hizo? Porque ya veía que su escritura iba bajando, no está teniendo la misma... Bueno, él hizo eso en sí para rebajarle poder a Cervantes, porque Cervantes tenía una escritura de prosa mejor que la de él, entonces él implementó una nueva forma para rebajarle a Cervantes, porque Cervantes no cambió su escritura por él. Es que yo digo una cosa, es imposible comparar a Lope de Vega y a Cervantes. ¿Por qué? Por el hecho de que ambos escribían de maneras tan distintas y tenían pensamientos tan diferentes que el hecho de compararlos es absurdo. A mí me parece muy absurdo comparar a dos personas que eran tan distintas. El uno leía las cosas del otro y el otro pues las del otro, sí. Pero entonces uno era bueno en unas cosas y el otro era bueno en otras, solo que ellos tenían esa rivalidad por el hecho de la fama, por el hecho de que estaban, ¿cómo así? Como que eran los dos grandes de esa época, entonces, wow. No, ¿y Garcilaso qué? No, sí, por eso, pero hablando de esos dos, es que Garcilaso se orientaba más por un tipo de escritura. Y yo digo que, bueno, terminando con la idea, yo digo, o sea, si los comparamos, tenemos que ver aspectos de la personalidad de cada uno. Y nosotros no podemos compararlos por la personalidad porque nunca los conocimos. Simplemente yo digo que, o sea, eran muy buenos literatos y que no se pueden comparar porque, o sea, realmente los dos eran buenos en lo suyo. Yo creo que como para cerrar esto, podemos decir que se inició la batalla entre ellos dos por en parte inició por Lope de Vega, pero la continuó Cervantes, entonces los dos son culpables ahí. Sí. Porque fue uno fue la fama del otro y el otro fue porque no supo escribir el final de la primera parte, literalmente. Porque sabemos que Cervantes dejó una frase que decía, si quieres escribe la segunda parte, entonces no sé por qué dicen que él reclama que le escribieron la segunda parte, eso suena ilógico a la vez. Entonces, una parte esto. Dos, ninguno, o sea, sabían apreciar los saberes del otro, pero lo criticaban a espaldas. Sí. Entonces, eso es otro punto de vista ahí. Por los ideales de cada uno. Y tercero, uno se especializó en la literatura y otro pues, ¿por cómo decimos esto? Porque Lope de Vega se centró desde pequeño en la literatura. Cervantes se centró más a lo que eran los conocimientos múltiples, por decirlo así. Entonces, en parte esos fueron los celos de Lope de Vega, que la venganza de Cervantes. Entonces, ese es el problema y no podemos juzgar a ninguno de los dos porque los dos se dieron. Y en comparación a esto es como Garcilaso. Cervantes y Garcilaso siempre se llevaron bien y nunca chocaron porque el uno se admiraba al otro normal. Y porque tenían ideales muy parecidos. Y porque sabían apreciarse. O sea, por eso es que siempre se basa como Lope de Vega Cervantes, porque ninguno de los dos sabía apreciar el saber del otro. Sí. Es que ahí lo que investigo yo, que la razón del pueblo como tal es que existe la ofensa contra el tipo de literatura. Entonces el uno se ofendía al otro desde el punto más débil, que era, por ejemplo, con Cervantes, los errores como tal. Y con Lope de Vega, la adaptación a la época o a las cosas que planteaban en el momento. Y no, por decirlo así, tener un pensamiento o ir más allá como lo hacía Cervantes. Entonces, mira, que yo digo, pues hay como que el rencor que existía entre los dos era que Cervantes sí podía, como, o no le tenía miedo a mostrar su manera de pensar como tal. Mientras que Lope, por más pues que, por decirlo así, digamos que lo intentaba y lo hacía a través de sus poemas, pues no era lo mismo. Entonces era como... Bueno, ya terminando con esto, seguiremos con la historia. Entonces ya después de venir las tres labradoras en sus pollinos o sus pollinas, porque el autor no lo aclara, se puede creer que eran borricas por ser ordinaria de caballería de las aldeanas, ya que dado que las hembras del asno son mensas y fiables que los machos. Bueno, en resolución, Sancho vio las labradoras y dijo que perfecto, que esa sería una de ellas, la podía
hacer pasar por Dulcinea, el Toboso. Entonces volvió donde su señor Don Quijote y hallólo suspirando diciendo mil amorosas lamentaciones. Entonces como Don Quijote lo vio, le dijo: ¿qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar un día piedra blanca o negra? Blanca es cuando es un día bueno y negra es cuando es un día malo. Entonces Sancho le respondió: mejor será que vuestra merced señale con almagre como retuldos de cátedra. Y entonces Don Quijote replicó y dijo: buenas. Traes, o sea que pues que le contara qué era lo que había sucedido. Entonces Sancho le respondió que tan buenas, que era hora de que cogiera su rocinante y se fuera al raso a ver a su señora Dulcinea, que en parte también venía con otras 2 doncellas. Esa parte, discúlpame, esa parte que dice que rótulos de cátedra, según mi pie de página, es una pintura roja para escribir los nombres de los doctorados o de los profesores en las paredes de la universidad. Ahí Quijote se alegra tanto por lo que Sancho le dice, que le dice: santo Dios, ¿qué es lo que dice Sancho amigo? Y le dice también: mira, no me engañes ni me quieras con falsas alegrías alegrar mis verdades y tristezas, porque cuando Sancho fue a decirle lo de Dulcinea, él estaba haciéndose lamentaciones y suspirando. Yo quiero agregar algo a lo que dijo la compañera Angélica en la explicación, y es que aparte de que pues se agrega... Aparte de que es de rótulo. O sea, de la palabra que dijo de rétulos de cátedras, pues, o sea, en mi pie de página dice algo parecido, sino que ya se le agrega o sea, que a la pintura se le agregaba la palabra de Víctor, haciendo referencia a vencedor, ¿cierto? Bueno, entonces ya ahí... Bueno, llegando con la historia. Entonces, don Sancho, le dice a Don Quijote: como Quijote, muévase pues hermano, que vienen las doncellas, parecen diamantes, pero sabes parecen que rubíes. Don Quijote Yo estaba no le creería. como, oh my god, ¿en serio? Por eso yo no le creería tampoco. Don Quijote no le estaba creyendo. Es que en parte no casi. creía. tan Y rápido. cuando él salió, y además cuando él salió, él no. Es que él no creía porque... Eso mire es que- Dulcinea. Y menos dos adelante palabras. con lo que pasa, él tampoco Es que cree. miren, cuando ellos se fueron, pues se fueron como adelantando un poquito porque ya no llegaron hasta donde ellos estaban. Entonces Don Quijote le dice como que, a ver pues las doncellas, a ver, no sé dónde Yo están. solo veo 3 laboradoras. Le dijo: yo solo veo 3 labradoras entre, ¿cómo le dice? Tres Lo de los- borricos. en Tres 3 borricos. borricos. Y él le dice que cómo se le ocurre que comparar si no ve- borricos No. pues que siendo princesas, Adeca. como comparar esos Borricos, borricos dice- en Es que eso. mira, que Sancho ahí Canea, tiene y cara después astucia. él le dice que es acanea. Pero él pues No, él pero es dice, que, a ver, usa Yo la no veo palabra Sancho, borrico. sino sobre 3 borricos. Le dice borricos A los burros. Ajá. ¿Les Es que parece muchachos, que- mire, a mí me parece muy charro porque, como decíamos ahorita, Sancho estaba pensando pues Ajá. que no, ¿qué voy a hacer? Y él lo primero que se le vino a la cabeza, no, es que mi amo está loco, él va a imaginar Ajá. que esas son cualquier doncella. Entonces él coge esas doncellas, pues esas labradoras que iban de camino, desde el Toboso pues habían salido y él piensa como, ¿qué puedo hacer con ellas? Es que sí. Entonces él no sé si habría hablado con ellas o algo así, No. pero Las bueno, tomó así de sorpresa. entonces él simplemente dijo que fuera a verlas y Don Quijote simplemente las vio y no, esas son 3 labradoras, ¿qué pasa? Aquí no está mi Dulcinea. Entonces lo único que le decía a Sancho era tipo, pero ¿cómo así? ¿No ves a la hermosura que tienen estas damas? ¿No ves la belleza? Pues era como tratándolo de convencer de que ellas no eran unas labradoras, sino unas altas doncellas y mejor dicho. Tomando como referencia lo que dice Manu, me gustaría decir que yo digo que no es una idea tan descabellada, porque veamos que Don Quijote más atrás, en Siempre la veía primera las parte del cosas libro, siempre diferentes. veía las cosas negativas como algo muy, muy, muy perfecto. Por ejemplo, con lo de la venta, con lo de lo que pasó pues con... Pero ese el charro tema. es que acá no pasa Sí, eso. es que lo extraño es que Sancho asimila pues eso y ve que no es una idea tan descabellada, y a la hora pues de emplearlo, nosotros, yo también pensé cuando leí, ve, se la va a creer, porque mira que después de todo no es tan loco lo que está haciendo Es Sancho. que en esa parte yo considero que, o sea, siempre hemos visto a Sancho como la conciencia, Ajá. como el que dice la verdad, como el que está ahí pendiente de la realidad. Y No el que distorsionarla. y él es el que en ese momento está distorsionando la realidad y Don Sí. Quijote es quien ve la realidad. Entonces uno queda como Como, ¿qué venga, pasó ¿qué? aquí? ¿Desde cuándo se cambiaron los papeles? Y
Y lo más chévere es que Don Quijote está ahí como todo pasmado, como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Sancho es ahí, no, venga, hermosura. Se le arrodilló. arrodilló. Se le acerca Se y le le dice, arrodilló a las reina, señoras. princesa y duquesa de la hermosura. Y Don Quijote es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál Isabela? O sea, Lo peor es que ellas también lo trata a Sancho como de, Es que venga, usted por qué está haciendo esto, más bien déjeme pasar y déjeme irme, como déjenos ir. Es que ellas cuando ven a Quijote también quedan atónitas, como que se sorprenden. Le dicen que no, que mejor les dé permiso, que porque ellas iban de afán, que las dejara pasar. Entonces, como Sancho ya veía que Quijote no estaba pues creyendo lo que él había inventado, él comienza a decir como, ay, ahora que me libre Dios del diablo, y comienza a decirles que es posible que 3 hacaneas se parezcan a unos borricos. Entonces le dice, vive el Señor, que me pele esas barbas si fuese tal verdad. Entonces ahí mismo donde Quijote le dice que sí, que pues él lo cree, que es tan verdad que son borricos o borricas, como él es Don Quijote y como él es Sancho Panza. Bueno, antes de que empiece Steven, hay una parte en mi pie de página que habla como referente al copo de nieve, que se menciona ahí debido a que Sancho menciona las anecas o se llaman blancas como el lampo de nieve, que significa copo de nieve. Y esta es la segunda invención que Sancho hace de Dulcinea, después de haber sido portador de la carta de Don Quijote. De esta nueva ficción ha de resultar una gran proporción el argumento de la segunda parte, que es desencarar a la Dulcinea. Bueno, aquí ya pues continuando con esto. Entonces, continuando con esto, como las labradoras le habían dicho que no, que les diera permiso, que ellas iban de afán, entonces más allá se dice que ella traía un palo y que se le estaba como que apretando o molestando al caballito y por allá se cayó. Entonces... Vale, antes de continuar, retomando la idea, la idea que se me había perdido es que aquí la labradora habla como con el lenguaje medieval que utilizaba Quijote como para tirarle el verbo, la primera vez que lo vimos, para tirarle el verbo a la hija del ventero. Y entonces, o sea, literalmente lo dice así, como si aquí nos supiésemos echar pullas como ellos. Vayan su camino, déjennos hacer el nuestro y serles a sano. O sea que tenían como todavía ese lenguaje primitivo como lo tenía Quijote. Arcaico. Pues, gracias Manu, arcaico. Medieval por decirlo así, ¿cierto? Entonces quería como resaltar eso ahí. Entonces Quijote salió corriendo y dijo que no, que su hermosura se había caído. Entonces él todo lindo va a ayudarla a cargar, pero ella no, toda rabiosa, no se deja ayudar y llega y se para de una y se monta. Y Sancho dice que wow, que qué señora tan rápida. Ahí se veía a Sancho como estaba de nervioso, que siempre que se iba a dirigir a la supuesta doncella del Toboso, pues Dulcinea, él le decía pues señora de la hermosura y le decía es que altivez, o sea, en vez de decirle altivez, o sea, que le iba a decir era alteza. O sea, que él se equivocaba mucho en decirle cosas a referirse a pero eso es muy común. de Sancho siempre ha hablado como mal. Siempre Sí, habla Hubo mal. una parte en que unos días estuvo hablando súper guau, como... Pero es eso que fue por eso Pero eso fue el apócrifo. canciller. No, y eso Bachiller. Eso es fue el que escritor. es muy raro porque él habla bien, o sea, él habló bien cuando la esposa estaba, porque la esposa es como más inferior. Pero entonces, o sea, él seguía teniendo el mismo lenguaje, pero Cervantes lo hizo ver de la manera en que como la esposa era más inferior en el sentido, era más arcaica, entonces él se Más veía, ignorante. él se veía más estilizado, por decirlo así. Y antes de que continúes, es que en mi pie de página él dice una frase que es, Quijote le dice una frase a Sancho, que es: levántate Sancho, que ya veo que la fortuna de mi mal no harta. Y acá al principio yo he dicho que Garcilaso se menciona unas 15, 16 veces en la segunda parte, y esta es la segunda, tercera vez que se menciona un fragmento de Garcilaso, que es un recuerdo de la gloria tercera de Garcilaso, más la fortuna de mi mal no harta. Ya, pues, Yo solo te quería decir que él también habló bien cuando estaba con
Ah, con Sansón. Con Sansón Carrasco, cuando se puso a Sí, llorar ajá. y diciéndole, cuando Quijote le dijo que, Si era que es digno, que mejor, no sé qué. que es mejor que Sansón sea su Ajá. fiel Su escudero, escudero, ay, que sea él. Ahí sí habló perfecto porque Sí. estaba llorando. Él cuando Ah. está llorando habla perfecto. Estilizado. Pero es Pero- que ay, a mí me parece que él también Eso fue tiene muy miedo triste. de perder a, pues, como a Quijote. Quijote, porque es Ajá, que en está cierto bien. modo cambió su vida de ¿Verdad? muchas maneras, entonces, wow, entonces sí, o sea, nosotros sabemos que es un mentiroso, es como, no, Sancho, por favor, no hagas eso, pero es que Sancho es muy bonita persona, a mí me parece muy Venga, ustedes, pues aquí haciendo una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el verdadero propósito de Sancho después de todo? Pues de estar con él, porque si fuera yo no estaría haciendo este tipo de Pero cosas. es que ya vemos que él ya no cree en lo de la ínsula, pero aún así Él lo cree quiere. en el pago que él le va a hacer No, porque es cada que mes. Don Quijote Espera. le dijo que no Que lo no iba a hacer. podía. Pero no espera un podía. momento. Pero aún así, él sabía que en algún momento él iba a dejar a su amo. Y él sabía de que la familia de su amo pues tenía dinero. Imagino que él se imaginaba que lo iban a recompensar por volverlo a llevar vivo al lugar en el que estaba. Y además él esperaba algo como la primera parte, que cuando salió se encontró con una maleta que le dejó plata. Él va a hacer lo mismo. Y recuerden que, Ah, que sí. Eso fue lo que le dijo cuando la se mujer. consiguió la maleta, no se mencionó nada más sobre quién se quedó con el dinero. No pensó si se lo había gastado en esto o si esto. No se mencionó nada hasta que él llegó y dijo que se había quedado con el dinero. Pues entonces me imagino que él esperaba encontrar algo como la maleta que, Es que- en la primera Pues parte. yo digo más bien Pero- como que es el interés por las aventuras como tal, porque tenemos en cuenta el tema de la aburrición y por así decirlo, el común. Y el común, Sancho es una persona de familia y una persona rutinaria. Entonces, mira que, digo yo, más que el interés por el dinero y todo esto, pues desde mi perspectiva, es más como el pensar que va a tener experiencias fuera de lo común y que es la capacidad y asombro después de todo lo que hace que se quede ahí, porque recordemos que él es como un niño, por decirlo así, un iluso. Entonces digo yo que es la capacidad de asombro. Pero es que miremos frente a que Sancho no hacía nada, entonces ¿qué rutina iba a tener? Él lo único que hacía era caminar por ahí, y ya pues porque su familia era pobre y no tenía con qué mantenerlos. Bueno, continuando con la historia, aquí lo que pasa es que ellas aprovecharon la oportunidad y salieron corriendo. Entonces Don Quijote las ve hasta que las pierde de vista y le dice a Sancho, ¿qué te parece lo quisto que soy para los encantadores? O sea, aquí no culpa a Sancho, sino que sigue culpando a sus enemigos encantadores. Que todo lo que le pasó fueron por ellos, que él es de muy mal agüero, que todo es culpa de ellos, que porque le tienen una malicia y ojericia. Entonces, en efecto, que por ser un blanco y terreno donde tomen la mira, le van a quitar la oportunidad de ver a su tan hermosa princesa, señora Dulcinea, de conocerlo, su privilegio de ser su amado y todo eso por la envidia que le tienen estos supuestos encantadores. Y también ahí empieza a decir Sancho que no, que señora, que fue esa transformación, que porque la volvieron una figura tan baja y tan fea, que le quitaron todo lo que era de principales señoras. Y también que por ese olor, que porque cuando él la iba a levantar, lo único que olía era a puro ajos crudos que le encalambrinó y le atosigó el alma. Es que Mire, aquí, pues retomando por lo que estábamos diciendo anteriormente, me gustaría decir que las princesas en la época como tal eran tomadas como símbolo de divinidad o de muy alto linaje por su aroma. ¿Por qué? Porque se daban tres aspectos. Estos tres aspectos los vio el Quijote y los tomó como referencia para darse cuenta de quién era esta persona o esta labradora como tal. El primero es el aspecto superficial, porque aunque una princesa pues sea superficialmente no atractiva o no atrayente debido a sus facciones, siempre tenía pues como tal arreglarse, tener vestidos, estructurarse de forma elegante. Como segundo aspecto tenemos el aroma, recalcándolo pues anteriormente, lo que había pasado con las praderas y todo esto. Y esto porque las niñas desde pequeñas en la realeza jugaban en los que se llaman los campos de las avellanas o las rosas como tal. Y estos eran campos que tenían pues los reyes en flores para que, de hecho sí era debido para que las niñas tomaran un aroma, por decirlo así, rico a parecer del pueblo. ¿Por qué? Porque era así pues como símbolo de
de hermosura. Y como tercero, la forma de hablar. Tengamos en cuenta que Don Quijote era un amante pues de la forma de hablar como tal y era muy detallista respecto a los aspectos del vocabulario de las personas. Y la forma de hablar de esta labradora no era como la más adecuada pues como para el aspecto de las princesas. Y mira pues que es esto lo que recalca que Don Quijote haya podido notar. Podemos recordar pues que Don Quijote, como lo ha dicho en los últimos capítulos y pues en parte de la primera parte, que él era un amante de las letras. O sea, como tal, él, a pesar de que se había ido por el camino de las armas, él admiraba mucho lo de las letras. Entonces, que esa mujer de pronto tuviera ese tipo de hablado o algo así, para él referenciaba algo de la belleza. Entonces, él por eso es que empieza como a decir, no, lo que me está pasando pues no es como tan normal. Lo que sucede es que a mí me han encantado y encantaron pues y es que realmente mis enemigos quieren hacerme daño y que yo no puedo hacer nada porque es que todo es encantamientos. Y ahí es cuando Sancho, bueno, listo. Entonces ahí él se cogió la idea como, bueno, él se la está creyendo. Entonces él empezó como a apoyar lo que decía su amo, de que sí, que todo era culpa de esos encantadores que todos esos encantadores querían ir en contra de él, que no, pues que como que no lo respetaban a él como tal y que ellos eran unos valientes por defenderse contra eso. A mí lo que me ofende eso es que siempre hace referencia a los mismos encantadores, aunque no les diga el nombre. Entonces hay veces los halaga y otras veces los insulta, entonces como que, bueno, pues sí. Y en parte el Quijote vio que la labradora no era una doncella y tampoco era su Dulcinea del Toboso, porque él siempre a Dulcinea del Toboso se la imaginaba como una princesa, como una doncella, y seguro se la imaginaba también que venía en carroza, en caballos, y además las labradoras eran borricos, y también porque la labradora a la que halagaba Sancho tenía cara redonda, mal olor y era muy fea. Igualito a él. Pero es que aquí a lo que más le dolía a los encantadores, al Quijote, era que los encantadores le privaban el derecho de ver a su hermosa doncella. Entonces a él no le importaba todo lo que le hacían a él ni las consecuencias, sino le dolía mucho que todas las oportunidades que tuvo para ver a Dulcinea, ellos se la borraron con sus encantamientos. Yo hace poco leí un artículo que decía que los encantadores, Don Quijote, en realidad son la percepción de la distorsión de la fantasía con la realidad, la conjunción entre las dos cosas que hace que se estructure en un mismo resultado, que vendría siendo la locura. Entonces mira que cada vez que Don Quijote tiene un problema o padece de una desilusión por parte de distorsión de la realidad, él culpa a los encantadores, como pasó con los libros, con lo de la quema de los libros que eran muy importantes para él. Él culpó a este tema de los encantadores y no a la realidad como tal y lo que fue. Lo peor es que siempre que se mencionan encantadores, lo que nosotros sabemos de la verdad que sucede, y siempre son los amigos los que le hacen algo. Ajá. O sea, lo que evitan tales cosas o los daños más fuertes siempre son se los por causan parte de las personas amigos que lo quieren. Ajá, yo me pongo a pensar cuál sería la reacción de él donde le hubieran llevado precisamente a Dulcinea y no a otra. Porque, a ver, él dice que es una princesa y no sé qué, pero al fin de cuentas es como llevarle a esa labradora porque también va a ser fea, va a ser igual. Entonces, ¿será que él sí la reconocerá o será que va a pensar lo mismo? Digamos por un momento que Sancho hubiese distorsionado un poco las cosas y hubiese tenido como herramientas otro tipo. Que en vez de 3 labradoras hubiese llegado una princesa cortesana, de los cortesanos o lo que sea. Ya ahí hubiera cambiado las cosas totalmente, o pues eso digo yo, porque ahí sí hubiera tenido una percepción diferente hacia Dulcinea como tal. Pero es que lo charro, lo que mencionábamos ahorita, es el hecho de que, o sea, la realidad siempre la tenía clara y era consciente de esa Sancho, y el que siempre veía las cosas de manera distorsionada era Don Quijote. Sin embargo, ahora el que quiere distorsionar las cosas es Sancho. Y Don Quijote, y Don Quijote es el que pues ve todo como real. Uy, no, yo no creo en esto. Pero aquí una parte que a mí me genera un poco de risa, porque vean de que Quijote dice que estas mujeres olían mal y todo. Digamos de que Quijote en la primera parte él no se bañaba, no se bañó ninguna vez.
segundo me imagino que está oliendo a vómito por la vomitada que le pegó Sancho. Entonces él decide, huele como a ajo. Es como, pues, el mismo. O sea, huélete a ti. ¿Cómo hueles tú? ¿Cómo Analízate olías primero a tú? ti mismo. ¿Cómo olías tú en la primera parte para juzgar a estas señoras, a estas 3 labradoras, trabajadoras, mujeres capaces de llevar una vida humilde? Don Quijote, sencilla? ¿qué percepción tendrá sobre sí mismo superficialmente? ¿Ustedes cómo creen que se vea él a Yo sí creo que él no mismo? pensaba en eso. Él Él era se muy ve como orgulloso de sí mismo. un gran musculoso. Súper amadís. Sí. No es que él siempre decía que mis músculos, y tal cosa, y pues él yo creo que se veía hermoso. O sea, él solo escándalo. pensaba en el hecho de que él era el super caballero andante, que super guau. Pero él se veía genial. yo creo que eso de bañarse era de la época, porque miren que en Europa pues nadie se bañaba, entonces con qué derecho iba a decir que ellas olían mal cuando todo el mundo olía mal. Era como, no es tiene que- sentido No de que tiene me sentido. hablas. Esa cosa de la época que no se bañaban representa lo que hoy conocemos como la densidad. Porque vea que la persona que descubrió la densidad era una persona europea que no se bañaba y que cuando se fue a bañar se le dio por llevar una corona y ahí descubrió la densidad. Pues sucedieron más cosas, pero aún así, como que lo que pasa por no bañarse. Ojalá eso sucediera ahora, que no por bañarse descubriera algo. Pero bueno, Muy inteligente. podemos continuar. Bueno, Como- entonces aquí lo que pasó fue que Sancho aprovechó que Don Quijote mencionaba a esos encantadores y hace uso de que ellos saben demasiado, que pueden y que lo hacen. Entonces, haciendo referencia a esto, es que con todos los conocimientos que tienen sobre el Quijote y encantamientos, convirtieron a Dulcinea, que era tan hermosa con sus cabellos de oro, su piel perfecta, su aroma tan exquisito, En aquella labradora. aquella labradora que era como un cascarón de fealdad, pero él admitió Lo contrario. que era hermosa, Es que lo- le gustó. Sí, es que ahí para mí sigue siendo muy extraño que Don Quijote no haya distorsionado la realidad como tal frente a... Pero a Entonces, mí me porque tenemos en pareció cuenta más que- raro que a Sancho le pareciera bonita, cuando a él nadie le parecía linda. No, y además, pero ustedes no han notado que en el libro a todas las mujeres las describen como hermosas. Sí. Miren que Soraya, Sea como sea. María Cinta, Dorotea, es la única que no, trauma. la hija también de los venteros, o sea, es que todas. Hasta las pero prostitutas a la mamá que no. estaban en... Es que las prostitutas pues, Eran son lindas. Bueno, Por eso pues, son yo quería- no, mujeres públicas. Eso. Yo quería decir que Quijote para mí no distorsiona la realidad en este momento, es porque él tiene conocimiento y sabe lo que es su amar. Porque una persona que sufre de Alzheimer se pierde mucho lo que la esencia, pero no, se pierde lo que él conoce, pero no se le pierde la esencia. Quiero decir de que aquí él no distorsiona la realidad porque él había visto una sola vez a Dulcinea. Entonces me imagino que se le quedó plegado La imagen. su imagen de una mujer. Pero tengamos en bella. cuenta O cómo él la como- vio desde o su como perspectiva. él la había visto, porque como decía la primera parte, él la había visto porque eran como vecinos. Porque yo creo que entre Aldonza y esta no hay mucha diferencia. Sí, porque ambas son labradoras. no vivían en Es como Toboso. lo mismo. Pero pues él mencionó alguna vez que la había visto. Fuera porque estaba en lo que era la plaza, no, pero pues no, pues sí, en fin. Eso. Bueno, yo Verdad, les y quiero si él- hacer una aclaración. Ahora estábamos hablando del lunar que tiene esta labradora y habíamos dicho que era en el labio, y después había una confusión de que el Quijote alucinó que Sí, era peludo. Dulcinea tenía un lunar en el muslo y que era peludo, pero era al revés, era la labradora la que tenía el lunar peludo, que se asemejaba a un bozo sobre el labio. Sí, referente a este tema de los lunares, pues volverlo a decir, esto representaba, pues como le hablamos Manuel y yo anteriormente, un símbolo pues de Belleza. belleza Y elegancia. y alto linaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en el aspecto musical, cuando vi historia de teoría, Bartolomeo James, si no estoy mal, que fue el creador de la estructura del pentagrama y del piano como tal, no podía presentarse físicamente a una ópera o a una presentación sin ponerse un lunar artificial y una peluca. ¿Por qué? Porque si mostraba su cara como tal era como símbolo de inferioridad.
entonces tenía que darse un lunar en la cara, precisamente en la parte izquierda de la cara, y una peluca. Y en parte por eso y en parte por eso Sancho decía que, pues por eso le había parecido hermosa, porque tenía un lunar con 8 pelos, y decía que pues lo que usted decía que es de riqueza, de belleza, y por eso él podría decir que era una doncella. Pero es que miren que Sancho no sabía nada de historia ni de qué significaban ciertos aspectos físicos en las personas, entonces ¿cómo iba a decir eso? Pues yo lo digo pues porque dice aquí en mi pie de página que cuando Sancho se refleja sobre el lunar es que se asemeja a belleza, a riqueza y elegancia. Incluso ahí también dice Don Quijote que así Dulcinea tuviera 1000 lunares, igual seguiría siendo perfecta, que porque eran como lunas y estrellas resplandecientes. Pues es que es muy loco como un punto café en la cara vaya a dar superficialmente mejor aspecto. No, pero es que estos eran abultados, o sea, no era solo un punto, sino que era el lunar ahí abultado, grande. Y que se dé el beso con 8 pelos, usted tiene los 8 pelos ahí en el beso. Ay, no, es que Por eso dicen que parece como... es que también es dependiendo de las épocas. Por ejemplo, hoy en día nosotros decimos, no, Gaspar. Pero anteriormente sí se veía como belleza y elegancia. Y hoy en día lo notamos, pero lo de los lunares se hacen como en el arte y como en la música. Oigan, y no solo eso, miren que también con la barba. Antes los hombres tenían la barba como así toda gorda, así toda exagerada. No, o sea, uno dice que la barba cortica es hasta bonita, normal. Pero esa barba gigante, imagínense cómo hacían para darle un beso o así. O un abrazo. Para la gente aún se O ve sí, o un abrazo, o un abrazo y tocar esa barba como por acá abajo. Así. La cultura hipster como tal es como la progresión de este tema de los judíos, porque mira que se dejaban crecer la super barba y ahora todavía la tienen, y superficialmente para las mujeres a veces, para ciertas mujeres se ve atractivo. Lo que parece Pero echarle ya las cambia la barbas percepción de es la que a veces aparecen como en videos de que barbería y todo eso y las tratan como de estilizar. Uy, pero sí, solamente qué loco. las cortan y eso queda el seguidor de escoba ahí como en la María Antonieta tenía lunar. O en parte solo se deja la chivita. Precisamente era aquí. Era solamente decir eso. Pero para las Que mujeres María se ve. Antonieta, siendo una mujer sociedad clase alta, María Antonieta tenía un lunar que, como dicen ustedes, yo la verdad no me sé la historia, tal vez la lea más adelante. María Antonieta tenía un lunar y eso la hacía ver como una persona, pues para mí no sé si es de clase o qué, pero ella tenía un lunar y era persona rica, pues muy rica porque era monarca de un imperio. En parte hoy en día hay mucha gente que tiene lunares en la cara grande, lo que pasa es que se los hacen operar, les da pena, o como ya no estamos en los tiempos de atrás. Pero es que mire que ¿sabe antes qué? Y eso ahora- significaba, pues si una mujer tenía un lunar aquí, significaba que era una prostituta. Y yo Ajá. como, Sí. Miren, muchachos, A mí me gusta que por eso pero estaba eso posición parte a anatómica partir del de lunar lo de en la Marilyn cara. Monroe, porque es que ella era considerada una prostituta y ella tenía el lunar ahí. La o sea, prostituta de Kennedy. Ajá. Muchachos, yo también digo que de los tiempos cambian muchísimo, porque miren, o sea, yo nunca he visto las pecas como algo hermoso, o sea, No, o sea, a mí me parece muy normal. Y en esos tiempos se lo hacen con ajá, café. y se lo hacen con café o se los tatúan. Hay gente que se tatúa pecas en la cara y yo digo, o sea, yo lo respeto porque normal, cada quien, pero yo digo, Para gustos hay uy, colores. no, o sea, uy, no, ¿cómo se harán eso? O sea, a mí me parece muy curioso que lo hagan una vez o que así por curiosidad lo intenten. pero Pero ya que lo hagan todos los días, así como algo de maquillaje Que se siempre. convierta en Pero algo es que es estructuralmente como- necesario para Es como el de por físico. sí los rasgos faciales de cada persona, porque hay personas que se le ve bien, como otras personas que se le ve como que Sí, no. Pero es que- parece como cosían barros Es en como la con cara. ese tema de las Es también operaciones. dependiendo del tatuador, porque imagínense que le quede eso como unas Un pintas de parche marcador. negro. Pero es que yo digo que se le ve bien a las personas que originalmente tienen las Ajá. pecas. Unas No, personas eso que ni tanto, porque personas... Es que recordemos que la belleza siempre va a ser relativa a los ojos de cada persona. Eso sí. O sea, por Para eso yo decía, a mí es me que- parece sí. muy normal. Por eso y unas para- pecas, a mí me parece como para cualquier gustos cosa. hay Pero es colores. que es el hecho de que uno tatuarse la cara de pequitas. Solo para Y sabiendo que super superficial. muchas personas que nacen con las pecas no No les las gusta. quieren. Ajá, y otras ahí. Pues. Pero es que eso sucede mucho, ¿sabes qué? Sí, Lo verdad. que, Por la lo moda. que Lo vean, que uno no eso tiene, es lo lo que quiere. lo Lo que no quiere. lo tiene el otro, lo quiere el Lo otro. que, ajá, Entonces, vea, que tiene, no y lo le pongo quiere. el típico caso. La flaca quiere ser Ser gorda. gorda y la gorda quiere ser flaca, aunque eso lo veo muy
Un muy estúpido. trillado porque eso no es verdad. Y la Crespa quiere ser lisa y la Lisa quiere ser Crespa. Sí, la vi. Entonces, eso es Bueno. como paralelo ahí entre las dos Bueno, cosas. para darle terminar el capítulo, hablamos de que ya Sancho y Don Quijote deciden irse a Zaragoza. Entonces Quijote ahí es donde dice que es el más desdichado de los hombres y entonces Sancho para disimular toma una risita y le dice que es mejor que se monten a su asno y Rocinante para ir camino a Zaragoza porque allá estaban en los tiempos de las fiestas. De ese, Y aquí volvemos a la decepción de no conocer a nuestra amada Dulcinea del Toboso. Una vez más, Cervantes nos ilusiona. y hemos terminado este capítulo. Continuaremos con el capítulo número 11 que se llama De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Este episodio señala dedicadamente una nueva fase de la locura de Don Quijote, insinuando en algunos episodios de la primera parte. Don Quijote siempre verá la realidad tal cual es. El episodio de la cueva de Montesinos es un sueño, y serán los que la circundan, Sancho y los duques, quienes la creerán un mundo de fantasía. Martín de Riquer. Bueno, Don Quijote iba muy pensativo por la mala aventura que le jugaron los encantadores, pues al saber que vio a Dulcinea de la mala figura. Yo quiero. Entonces, bueno. Aquí antes de que empiece a hablar Angélica, y es que pues con la crítica que dijo Paulina, Martín de Riquer ha sido como uno de los mayores críticos del Quijote con Francisco de Rico. Pues ¿sabes? Se han visto como las mayores críticas por parte de ellos. En sus dos libros. Y usted en internet busca sobre el Quijote y le aparece Martín de Riquer por todos Y vea lados. que él también es el que dice por qué la novela es un error. Bueno, entonces ya continuando con la historia y continuando con lo que dejó Silva a la media, es que me interrumpieron, qué pena. Después de que Quijote iba muy pensativo y estaba un poco triste por lo que le había sucedido anteriormente con lo de su bella Dulcinea, ahí textualmente dicen en el libro que él soltó las riendas de Rocinante porque, o sea, iba como, mi vida se acabó, ya no tengo a mi bella Dulcinea. Quería sentir la libertad. Ajá, Pero iba mal. muchachos, Y genial. entonces hizo que Rocinante sintiera la libertad de ir por ese campo comiendo pasto y dejándolo hacia la deriva. Entonces Sancho, como buen escudero que es, lo quería ayudar a salir de esa profunda depresión que él llevaba. Y le dice, señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Entonces acá me genera un poco de gracia porque aquí dice, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Entonces aquí le quiere decir, mijo, cálmese. Sí. Usted puede conseguir otra mujer o más adelante podrá ver a su bella Dulcinea, pero no se preocupe, mujeres hay para todo mundo. Entonces ahí le quise decir eso. En parte le quise decir eso, o hombres también, no lo quiero decir de parte porque quiero Más defender porque también. después le Hay dice que- mujeres, hay hombres para toda mujer. Es O que le hay digo, locura es como- para Lo los que le guste. gustos y para todo. Ajá, ahí es donde le da el típico consejo de cantinero con el borracho que está ahí, me dejaron, que muestre el porte que usted tiene, muestre ese porte de caballero andante y vaya y conquiste. Y también le dice vuestra merced, repórtese y vuélvanse, coja Ajá. las riendas de Rocinante y avive y despierte. En boca quizás las coplas de Jorge Manrique, avive, el sexo es despierte. También le dicen que se lleve Satanás a todas las Dulcineas que hay en el mundo, que es mejor tener salud que ir por ahí ¿Verdad? detrás de encantos y de transformaciones de la tierra. Yo digo que eso es más culpa que la que está hablando por Sancho en esos momentos, porque si él está diciendo eso, aprovecha el estado triste en el que se encuentra Don Quijote para decirle que olvide a Dulcinea y que ya no tenga más problemas con encuentros falsos y mentiras Y me más genera- elaboradas. Y me genera también gracia por la parte en la que Sancho no conoce ni siquiera en el camino en el que está yendo él. O sea, Es que está- Sancho, o sea, Es que yo estamos aquí o estamos en o estamos en Francia, o sea, ustedes cuando van para una dirección uno suele preguntar, pero o sea, uno no sabe que allá uno no podía preguntar porque no había gente poblando como ahora, pero aún así uno al menos tiene conocimiento, un mapito, una brújula, algo que lo ayudara a uno guiarse o Conocer saber la a parte dónde. por la que Pero Ajá, en ya parte ser él no libre. decía esto por lo que usted dice, pues que no saben para dónde van o por qué camino, sino que él dice esa frase, es como diciendo,
como ve a Quijote que está muy decaído, dice, ¿en qué tenemos la cabeza? ¿Qué es lo que estás pensando? Como despierta, sigamos el camino. Pero vean, aquí me genera un poco de gracia porque, pues, no gracia, rabia, porque vean de que Sancho le dice todos estos consejos como sal de su depresión. ¿No te parece y que llega Quijote y le dice, cállate. Ay, No digas tantas blasfemias. Antes de eso, un poquito. Que es que este Don Quijote le dice que no vale más la salud que un solo caballero andante, que todos los encantos y transformaciones de la tierra. O sea, que importa más un caballero andante que todo lo que pase alrededor. Es que a mí me parece, perdón, una intervención chiquitilla. Lo que yo quería decir es que, miren, a lo largo de toda esta historia, Sancho ha sido como el que lo consuela, el que, bueno, lo trata de dar amor, pero Don Quijote a mí siempre me ha parecido que siempre es como recalcándole los errores a Sancho y es como pegándole y diciéndole cosas. Y en este caso, pues ya aquí están como los dos como tristes, y uno con culpa y con el otro con tristeza de no poder ver a su esposa, a su amada, perdón. Entonces aquí es como cuando comienza ese desarrollo de la amistad como tal. Y ya, eso ¿No les era parece lo que Bueno. es muy hipócrita por parte de Sancho darle consejos sabiendo que fue Ajá. quien... Sí, lo está manipulando. No, pero es que aparte le está dando consejo porque él se siente culpable, no hipócrita, Pero es que se siente exacto. culpable de lo También que póngase en le el lugar de pasa. Quiso Sancho. inventar Ajá. lo que hizo, pero lo Porque, o empeoró sea, como no tal. hipócrita, porque yo creo que una persona hipócrita hablaría mal de la persona a sus espaldas, y él no está hablando mal, él antes lo No, que él quería está- era como Remediar, Pero es que también es retomado respecto a las acciones que pero se hacen. remediar y sanar eso que él había hecho mal. Él antes estaba como sintiendo mal por lo que él le había tenés hecho razón. Pero a es que Quijote. no, ya han pasado muchas cosas, ya ha hecho muchas cosas de las que se pudo haber arrepentido en el momento en el Bueno, que las iba a hacer. Pero yo no quería decir eso, Miren sino- que pudo haber evitado todo esto, y se supone que un buen amigo le dice a uno la verdad desde el principio, le pudo haber dicho, no la encontré, no la vi, tal cosa. Bueno, Pero Quijote, que digamos, tampoco ha sido muy buena. Sí, O sea, muy los buena. dos Con han sido muy Sancho. los dos, convenientes. ajá, sí, un Lope de Vega y un Cervantes, como lo discutimos anteriormente. Bueno, yo no quería Es decir una eso, sino que referencia. quería decir que Cervantes utiliza acá como referencia a los libros de Amadís de Gaula y Feliciano de Silva, debido a los de Luis Barahona de Soto, discúlpenme, que no es Amadís de Gaula, sino Las lágrimas de Angélica, y es cuando Angélica no se va con este Roldán, yo creo que ya anteriormente mencioné que, o en el libro también mencionaron que ella dejó para irse con otro a pasar su vida de plenitud y de gracia. Y que Entonces Roldán se vuelve un ermitaño. acá es donde este Quijote menciona que no diga las blasfemias contra su encantada señora y su gran amada, porque su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su malandanza. O sea, él aquí quiere decir que, discúlpeme, hice muy mala lectura, quiere decir que lo que le sucede o lo que le está sucediendo no es debido a lo que a él, sino a su bella, a los encantadores, porque eso básicamente le pasó a Angélica. Mire, yo quería decir algo antes de continuar. Ahorita que se hablaba de lo de Don Quijote y Sancho, de que no era buen amo, de que no era buen escudero, bueno, en fin. Yo digo que en esa parte de que él nunca le ha dicho la verdad a Don Quijote, él sí se la ha dicho. Y porque es que cuando ellos iban en camino, sí, cuando estaban con el bachillero, algo así, él en un momento le dijo que él estaba, pues, cuando iban a salir ya para ir a buscar a Dulcinea, él sí le dijo, pero ¿y entonces cómo la vamos a encontrar si nunca la has visto ni las hemos visto? Él lo dijo, pero luego trató de como de evadir lo que Él lo había dijo, dicho. pero él se arrepintió lo Ajá, último. pero él sí lo ha dicho, y Don Quijote Sí. debería ya desconfiar de ese tipo de cosas, porque es que Y Don igual. Quijote debería darse cuenta de eso, Ajá. porque es que él llegará a todos y de una no dar con la misma Dulcinea, sabiendo que supuestamente ya la vio, eso es algo para sospechar, y si supuestamente Don Quijote es tan inteligente, llegará a sospechar de eso. Y además Sancho ahí dice que sí, que los encantadores, que la habían encantado, pero si él dice que esa era la mujer, que esa es que él la había visto. Exacto. Eso es muy... Es que yo muy quería que Don Quijote fuera directamente con ella, que no mandara a Sancho.
Pero es que ¿por qué se va a dejar engatusar tan fácil? Engatusar. Continuando con la historia. Continuando Palabras con la historia, paisas. Quijote, pues decepcionado, ¿cierto? Le dice como a Sancho como que no, ella tiene que tener unos ojos de esmeralda, ella tiene que ser hermosa por todos lados, por decirlo así. Que primero que todo, que ya se sentía caído. Y que segundo, que él sí sabía una cosa, que Sancho le había pintado mal la perfección de Dulcinea, que porque él en todo eso de esa señora no le vio hermosura. Y Sancho le dice que como a mí me turbó su hermosura, a usted le turbó la fealdad. Ah, sí. Entonces, pues, Sancho sigue que la mujer era muy hermosa y por primera vez creo que Quijote dice que una mujer es fea. Pero eso poniéndolo en el contexto de nosotros también es muy común entre los amigos. Entre los amigos, de que por ejemplo a uno me parece bonita una persona y a esta le parece muy fea. Oigan, Entonces, vean que aquí en el Quijote se menciona otra vez un villancio. Un villancio. Que es una, no, me equivoqué. Se menciona se menciona una cita que se llama ¿cuál es el corazón que no llora? Que es una cita de un villancio anónimo. Me equivoqué en esos villancos, un villancio. Y también hay una parte en la que, pues cuando Sancho le dice la hermosura y fealdad, que hay una frase pues que se menciona que en mi pie de página dice, pues la frase es que él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas. Y esto significa en este mundo de expresión procedente de las almas. Y Lagrimarum Valle, pues Pero no sé cómo se pronuncia en latín. Pero lo que estaba diciendo Steven, la frase que le dice Sancho es: encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos. Y con lo que decía Valentina Urrego sobre que montó la hermosura sabiendo que a Quijote no le pareció que era bella porque Sancho se la había pintado que tenía perlas, que tenía tenía unos ojos que parecían perlas, y entonces Quijote le dice que no, que porque Dulcinea tenía los ojos verdes y eran rasgos de esmeraldas, y que mejor esas perlas que Sancho le ponía a la labradora, que más bien se los pasáramos a Dulcinea a los dientes, pero que ella era una luz brillante. Pero Don Quijote no se equivocó porque él antes la había escrito con ojos azules. Sí, Es que yo no entiendo. Ay, ese maestro. Sancho Es que no tiene una y Don percepción Quijote física de ella. no la han visto, no la conocen, pero ellos, perfecto. mejor dicho, ellos saben todo de ella. No, yo digo que ellos la idealizan según lo que les gusta en el momento. Digamos que les gusta el cabello rojizo y rizado. sí, puede ser. Dulcinea es así. Les gusta el cabello rubio. Dulcinea es así. Pero Entonces, Quijote se la imagina como a él le gusta a las No, mujeres. pero él se la imagina así por las novelas de caballería, viendo cada una de las... pero porque cambia Sí, cada sí, rato. en parte Sí, sí. Qué pena. No, Sí. sí, Qué sí, pena. sí, sí. Él dijo, Pero yo espere. la conozco, es por lo que Espere. me han dicho, no por las novelas de Ajá. caballería. Yo Por lo las que estoy diciendo, habladurías el de esa aspecto persona. físico, Pues, el la aspecto semejanza físico la que que le tiene da con los a caballos de Dulcinea lo conoces por las No, novelas de por- sí, él señora. saca Y muchas esos son factores de las de novelas de Urganda. caballería de Urganda, de la Bella Angélica, porque en eso se basó Cervantes para poder escribir La el amada de relato, Amadís. el relato de las mujeres del Quijote. Pues, Porque usted dice que no. Superioridad. Pero es que lo dice es por eso. Porque vean que cuando él estaba describiendo a la Bella Angélica, él lo estaba haciendo por medio que todas las mujeres del Pero Quijote... yo me refiero a lo Espere, que Don Quijote pero es por eso, yo piensa y estoy sabe diciendo de lo que ella. Él puede. ha leído mucho, pero Pero él... es que entonces tú me dices que no, pero entonces tú no te estás poniendo en los zapatos de nosotros, porque nosotros estamos diciendo su aspecto físico que él no conoce se basa en las Cervantes, se basa en las novelas Y la personalidad de caballería puede ser en para lo que dice poder la gente. crear una mujer ideal para un caballero. No, yo digo que se es basa en la... Espera, Si vamos a hacer una discusión del tema, hable uno a la vez, Ajá. un turno para cada uno y ya. ¿Qué Y va a no me decir Manuela? grite. ¿Qué va a decir Manuela? Porque usted llega y dice no, entonces uno como que pues tengo que alzar la Wow, otra. wow, Ey, wow. no, es que yo digo, o sea, está bien, yo sé que Don Quijote ha leído mucho y que todas las expectativas las tiene respecto a los libros y en lo que se ha basado de los otros caballeros, principalmente en Amadís de Gaula, eso ya lo entiendo y todos de aquí conocemos pues eso. Pero yo digo que Don Quijote conoce a Dulcinea es precisamente por lo que él ha escuchado, y el aspecto físico también puede que lo hablen y él haya pensado eso de ella, porque es que
no importa qué tan hermosa o qué tan fea sea, porque es que miren que él siempre cambia la realidad y que en este hecho él simplemente de ver a la labradora ya hubiera sabido, no, es Dulcinea. Entonces es de esperarse que él también conozca cosas de su aspecto físico por las habladurías de la... Pues que yo me basaría en eso, depende, porque cada vez que vamos avanzando él encuentra una doncella cada vez más hermosa, ¿cierto? Sí. Cada vez que íbamos avanzando se encontraba una que primero Lucinda, que después Dorotea, que después María. Zoraida. María, sí. Pues sí, en cierta parte María. Entonces, o sea, yo creo que él acá, a medida que vamos avanzando en el libro, define la belleza como cada vez mejor, ¿cierto? Entonces por eso yo creo que cada vez que ya vea una labradora no va a ser como que, sí puede ser mi Dulcinea, sino que ya va a tener la expectativa de la belleza que ha visto en las demás doncellas y que, como dice, claro, mi Dulcinea superior tiene que ser superior a esa belleza. Porque igual acuérdense que en el capítulo en que él se encuentra a los mercaderes y todo esto, él les dice a ellos que digan que ella es la mujer más hermosa. Y se gana una paliza. Y mire que él sin verla dice que ella es la mujer más hermosa y más... Es que ella es un símbolo de deidad incluso para él, porque mira que él la exalta parte de todo. Y de hecho la alaba más que un dios, porque veamos que piensa en ella en las noches y es como que estuviera rezándole a Dulcinea como tal. Entonces igual, es muy loco. Igual miren, vemos que nada de lo que él cree saber de ella es como tan real. Lo que de pronto más se aproxima a la realidad de cómo es ella es lo que Mano está diciendo, que es lo que la gente le dice. Pero pues a pesar de esto, vemos que él conoce muchas más mujeres en el transcurso del libro y como que toma características de ellas para irle agregando al diccionario de Dulcinea, por decirlo así, teniendo como base lo que la gente dice que ella es. Es que lo único que yo quiero decir respecto a eso es que él como la ve como una deidad, yo creo que en el momento en que sepa que quién es Dulcinea pues del Toboso, él simplemente la va a ver así, distorsionando quizá la realidad, porque ese es como el hecho de cuando uno está enamorado. O sea, uno se enamora de la persona y uno la ve hermosa, y mejor dicho. Y cuando se desenamora, pues ya uno dice, uy, ¿cómo estuve con esa persona? Sí, Entonces, ese tipo de cosas. Yo digo que eso puede ser lo que le sucede a Don Quijote. No, yo diría que él la idealiza, porque miren que uno no está con la persona y la persona parece más bondadosa, más amable, mucho mejor, o sea, 10 veces mejor de lo que es en realidad. Y cuando se encuentra otra vez de frente con ella, se da cuenta de que todo lo que hizo, pues de todo lo que pensó de ella era mentira, que era una alucinación de su cerebro por pensar que era mejor cuando no era así. Bueno, yo aclaro mi idea. Yo lo que digo, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, ustedes no se percatan de que se les pasa algo por encima. Ustedes dicen idealización. Veamos de que quien escribe la obra es Cervantes. Entonces él tiene que tomar un referendo para poder él describir a una mujer o a alguien en la historia, como lo hace con las mujeres. Entonces, a él hacerlo con las mujeres, a él hace algunas, porque vea que Zoraida es un el referendo de Zoraida para él, ¿quién fue? María. El referendo de Zoraida para él, ¿quién fue? Pero ya que me acuerdo del referendo de Zoraida para el quién fue. Las caballerías. Pero no, pero el referendo de fue una mujer en especial, por eso. Al igual que en Zoraida él se basó en una niña que conoció, en la historia. Pues, o sea, yo he leído ya 2 artículos y él se basó en verdad en una mujer que, no estuvo en la vida de él como pareja, pero sí tuvo mucho que ver con un amigo de él. Entonces él se basó en Dulcinea, en una mujer real de la vida, que suena irónico porque entonces sería como que la mujer nunca existió, porque en el libro nunca existe. Pero es como lo hace siempre. Pero muchachos, lo que yo decía, creo que entonces no hubo motivo de discusión, porque el hecho no era de hablar de lo de Cervantes, sino que yo estaba hablando de lo que, como metida en la historia, como Don Quijote podía percibir quién era Dulcinea. Pero de la muchacha que estaban hablando es ir a otro libro. Sí. Porque desde el principio de la historia le dicen que, por ejemplo, Don Quijote estaba diciendo que todos tenían su caballo, que todos tenían a su escudero, y ponía algunos ejemplos. Y también puso el ejemplo de que todos tenían a su amada, a su doncella. Y también puso ejemplo con una mujer, que en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero también lo puso. Steven, yo te tengo una pregunta.
Cervantes se basó para Dulcinea como Aldonza Lorenzo, como lo que imagina y cree que es Dulcinea. Es que esa es como la paradoja que hay ahí. Dejen que Steven Aldonza responda. Lorenzo en sí es como el pretexto de la persona real de Dulcinea, pero en sí, o sea, tiene más importancia Dulcinea en el libro que Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo, por decirlo así, simplemente es como decir, esta es la verdadera persona de Dulcinea, y ya. Y pues... Entonces se basó en Aldonza. se basó en la mujer para ser Aldonza. Ajá. Y la mujer en la que se basó Cervantes se llama Ana Martínez Arco de Morales. Pues en esa mujer fue en la que se basó Cervantes para hacer a lo que era Dulcinea. Pero entonces la degradó. Según lo que leí, simplemente dice que era esposa de un amigo de Cervantes, pero no aclara más cosas. Pero se nota que no la quería porque mire que la describió horrible. ¿Ah? Pues se nota que no la sí. apreciaba. Pero en la parte la escribió quería poco horrible. porque era que aparte de la historia él hace ver que Quijote, o sea, él hace ver como que su amigo amaba una vieja fea, pero para los ojos de él Era era una hermosa. persona linda. Entonces para los ojos de Cervantes era No, como, fea. o sea, Sancho haría, Cervantes haría Haría de como Sancho en la historia al describir a Dulcinea. Ya continuando Sí. con la historia, Sancho le da un consejo a Quijote y le dice que mejor dejen allá a Dulcinea, que mientras que ella tenga salud y esté contenta, pues que eso está bien, que ellos mejor debieran de seguir y buscar lo mejor con nuevas aventuras y dejando que el tiempo haga de las suyas, que porque es el mejor médico de estos y de otras mayores enfermedades. Quijote pues le pareció bien, pero casi ni le puso cuidado, porque ahí iban por una carretera, por un camino, y vieron que hay diferentes personajes y unas figuras muy raras. Él incluso pensó que era un feo demonio. Entonces ahí es cuando lo que hace referencia al título, de lo que pasa en la carretera con la corte de la muerte. Espera, antes de que continúen, y perdón por volver a salir del tema, pues con lo que iba a preguntar ahorita, Manu, no me equivoqué, no era la esposa de un amigo, sino que era hermana de Don Esteban, y aquí dicen que vuelven a confundir realidad con ficción, porque, o sea, era hermana de Don Esteban y se sacó porque vivían en una casa de lo que era el Toboso, pero entonces, o sea, la casa del Toboso y dicen que la casa era de Dulcinea. Entonces ahí confunden la ficción de Dulcinea, de que era la casa donde vivía Ana, y entonces es muy raro el choque. Pero de ahí. entonces, ¿quién era Esteban? ¿Ah? ¿Quién era Era Esteban? Dicen que era el hermano de Esteban, pero no dicen nada más. Pues, también tengo la pregunta. Bueno, entonces continuamos con la historia. Bueno, entonces Don Quijote miró bien y se dio cuenta que era la muerte con rostro de humano, y que junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas, al lado un emperador con una corona, al parecer de oro, y a los pies de la muerte un dios que dicen que se llamaba Cupido. Entonces, yo quiero decir algo. ¿A ustedes no les parece que esos arrieros o las personas que siempre van por caminos reales o cosas así súper grandes, siempre les pasa algo tipo así? Que se encuentran con una bruja o con la muerte, con yo no sé qué. Yo no sé, yo conozco muchas personas que siempre me cuentan eso y son personas que normalmente son personas que caminan mucho. Entonces, aquí podemos también tomarlo de Cupido por lo que ya había pasado. Se dice también que todos iban con sombreros llenos de plumas de diferentes colores y con unos trajes muy raros también. Don Quijote apenas vio esto, ¿no? Él feliz, sorprendido, que esto iba a ser una nueva aventura, que él estaba dispuesto a cualquier peligro. Entonces se puso delante del camino con voz alta y empezó a decir que ellos quiénes eran, que hacían por ahí. Entonces ellos le dicen que eran unos recitantes de la compañía de Angulo el Malo, y que iban de un lugar para la octava del Carpus. La octava del Carpus es una fiesta que la hacen en referencia a una leyenda que es de un general que consiguió un castillo, lo volvió capilla y ahí tuvo unos moros y se confesaba al Santísimo Sacramento. Bueno, quien habla con Quijote pues y le responde la duda al Quijote de quiénes son esos, es el señor de la muerte, el demonio de la muerte. Y con lo que decía usted de que son estas fiestas, se dice que se celebran el jueves siguiente a la fiesta del Corpus Christi, momento en que las compañías representan autos sacramentales, piezas dramáticas en acto de tema sagrado en los pueblos.
Bueno, También, el término Corpus Christi Cuerpo de significa Cristo. cuerpo de Cristo. también, Espérate que ya termine. también dice que iban en el auto La Cortés de la Muerte, que es un auto sacramental La Corte de la atribuido, así al Corte de la Muerte, atribuido a Lope de Vega. Bueno, no dejando eso, sino hablando un poco más sobre el Corpus Christi, esto que se celebra en todos los pueblos y es donde es más conocido. Esta celebración se hace para dignificar el cuerpo y la sangre de Cristo que derramó Él al estar en la cruz. ¿Qué es magnífico? Como darle importancia, Venerar. Santificar, divinizar, sí, el divinizar, darle amor de la manera que el cristiano Expresar lo la reza. fe, expresar la Entonces él lo hace por medio de una oración que dijo: cuerpo y sangre de Cristo, Santificamos. santifícanos y Cuerpo y sangre de Cristo, Hay un santifícame apócrifo. cuerpo y... Bueno, sí, así. Hay un apócrifo interesante respecto a este tema del Corpus Christi y es de la época templarial, y es que se dice que este rito tuvo una evolución porque se decía que antes muy atrás, cuando no existía ni siquiera papa, este rito se hacía con sacrificios reales. Antes era cuerpo de Cristo. ajá, entonces porque vean que el cuerpo de Cristo, antes era antes de Cristo, Antes porque de el Papa Cristo, sí. llegó al mismo Ajá. cosa. El Papa, lo que se hace en este rito de los cristianos es como rezar distintas oraciones para rendirle homenaje a lo que Jesucristo marcó en la historia. Entonces, en los pueblos, yo vengo de un pueblo donde es muy cristiano, se celebra esto como patrimonio cultural y se suelen hacer distintas actividades no, Homenajes. no, Desfiles. sí, Ah, sí. como Procesiones. procesiones, Pero se dice llama que desfiles de procesión. caballos. Ajá, se hacen procesiones y desfiles de caballos para poder sentir ese día como especial. Y ese día no se celebra solamente un día, sino que pues allá se celebra Un domingo. del 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre. En otros días O sea, un domingo. todos esos días son de alabanza Sí. al Corpus Christi. Bueno, siguiendo con la historia, ya el demonio le comienza a explicar a Quijote quiénes eran todos los actores. Entonces él dice: aquel mancebo que va de muerte, el otro es de ángel, que es aquella mujer. Aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, aquella mujer que es el autor, o sea que es el director de la compañía, es de reina, el otro de soldado, aquel emperador y yo, que soy demonio, que soy el demonio y soy el personaje más importante de la historia, Qué ya que loco. tengo Qué orgullo. ya que es importante pues en esta historia. También- Entonces ya como Don Quijote seguía pues todavía pensando en Dulcinea, él quería como preguntar sobre ella. Entonces el demonio le dice que pregúntele todo lo que quiera, que él le sabe responder con puntualidad, ya que él es un demonio y todo lo sabe. Entonces ahí es Eso donde... lo dice Sancho. No, ahí lo dice el demonio. Pero el demonio Y- tiene un ego muy grande, se Sí, asemeja al qué de ego tan Quijote. Y entonces ahí mismo es donde Quijote le comienza pues a hablar de que él es un caballero andante, que él pensaba que cuando vio ese carro imaginó su aventura, Se la pueden llevar muy bien ellos dos, ¿no creen? puede también. Y entonces el demonio le dice que andás con Dios y buena hacia vuestra fiesta, o sea, lo invita al, ¿cómo es que se dice? Bueno, al teatro, al teatro pues a lo que van a hacer, que lo disfrute, que de allá sacará algún provecho.